Y tal y como les comentaba ayer, el viernes fue reaprendido en Estados Unidos Dámaso López Serrano. Le llaman el Minilic, que durante muchos años fue pues uno de los operadores más importantes del cártel de Sinaloa, ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán. Parecía que era como el hijo pródigo del Chapo Guzmán. El Minilic ahora, acusado de traficar fentanilo, había ya estado preso en Estados Unidos, salió libre hace 2 años por buen comportamiento. Se sabe además que fue testigo colaborador en realidad de las autoridades estadounidenses, y por ello es que esta mañana vamos a hablar con Anabel Hernández, quien es una especialista en este tema. Anabel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Gusto en saludarte. Me da gusto saludarte. ¿Le puedes dar la vuelta a la cámara? Te estamos viendo al revés. Pues ahí mira, estás. yo la había ahí dado, estás. pero ya no sé. ¿Así? Ya, ¿Está ahí bien? estás, ahí Okay, estás. perfecto. Ya, Okay. perfecta. Oye, Anabel, bueno, pues un primer apunte de tus impresiones sobre esta aprehensión del Minilic. Pues mira, Adela, justamente acabo de sacar un episodio de mi podcast Narcosistema hablando de este tema y creo que tendríamos que reflexionar diferentes cosas, ¿no? Al menos yo en lo particular lo conocí directamente, lo vi en California, tuvimos 3 días de una larguísima entrevista del 30 de septiembre del año pasado al 2 de octubre. Fueron días de muchas preguntas, ¿no? Realmente en total nos reunimos más de 24 horas. Y, y él fue quien me contactó para poder hacer esa entrevista, ¿no? Al inicio era simplemente hacer contacto conmigo. Finalmente pude persuadirlo yo de hacer esta entrevista y es así como viajo yo de Europa ahí a una ciudad de California y lo veo directamente. Eh, en primer lugar, tendríamos que acotar que Dámaso López Serrano, Minilic, pertenece a una nueva generación de narcotraficantes. Dijéramos, es de la misma generación de narcotraficantes que Mayito Gordo, el hijo de Mayo Zambada, que Serafín Zambada, que el propio Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco, que actualmente es el líder de lo que queda de la facción del Mayo Zambada. Era amigo prácticamente desde su adolescencia, desde que tenía 16 años, era amigo de los Chapitos, de los hijos del Chapo Guzmán. Su padre, Dámaso López Núñez Sales, el licenciado, pues es uno de los artífices de la fuga del Chapo Guzmán de Puente Grande, cuando era subdirector de seguridad, y es ahí cuando los destinos prácticamente de Minilic se unen a los del cártel de Sinaloa cuando él pues era todavía un menor de edad, ¿no? Uh-huh. Y de acuerdo a lo que él mismo me contó, fue él quien insistentemente había querido entrar al crimen organizado. Aunque era su padre ya un criminal, aunque su padre ya estaba involucrado en el cártel, aparentemente ni su padre ni su madre querían que él se involucrara en esos negocios criminales. Y por lo que él mismo me narra, que narro a detalle ahí en el podcast, pues hicieron diferentes intentos sus padres para que no llegara finalmente a vincularse al mundo criminal. Él de todas maneras insiste y se involucra. Y bueno, como tú sabes, eran de ser amigos, socios, compadres de los Chapitos, pues en el 2016, tras la tercera y última detención del Chapo Guzmán, se desata ahí una guerra sangrienta con los Chapitos, y él, para salvar la vida, pues decide entregarse a la justicia americana. Y es ahí, dijéramos, donde aparentemente hubiera uno pensado que hay un rompimiento de Minilic con este mundo criminal. Está 5 años en prisión, sale bajo libertad condicionada. Tengo ahí el documento de la corte donde están pues todos los lineamientos que él tenía que seguir para poder seguir gozando de esta libertad condicionada, es decir, una libertad bajo supervisión. Sí. Iba a estar 5 años, es decir, esta libertad bajo supervisión iba a terminar en el 2027. Ya. Y pues ahora con esta sorpresa, porque
bueno, al menos para mí sí es una sorpresa ver que un joven tiene 37 años, Adela. Sí, sí, sí. Es un muchacho que dijéramos, y él me lo dijo directamente, él sabe que de su colaboración y de su buen comportamiento con las autoridades americanas dependía que su madre, que su hermano, que su hermana, que su pareja, que su hijo pudieran estar a salvo en Estados Unidos. Ahora con esta situación de esta, pues esta detención, no hay duda que una detención, yo ya lo pude confirmar el fin de semana con autoridades de Estados Unidos, ahora con esta detención, ¿qué va a pasar con su familia? Él sabe que si su familia es deportada a México, pues prácticamente los estaba condenando a muerte, ¿no? Sí, Entonces sí, uno sí. se preguntaría qué es lo que motiva que un joven que dijéramos la había librado Ya la con había pocos años librado. de cárcel hubiera recaído, ¿no? Claro. En lo mismo. Ya la había librado, Anabel. ¿Y cuál es tu lectura? Es decir, tú que pasaste tantas horas con él en estos 3 días que duró la conversación y que fueron tantas horas, ¿qué impresión te dio? ¿Que ya estaba fuera de ese mundo y que no quería volver? Porque, ¿hace cuánto fue esta entrevista? Tuvo que ser... Te estoy hablando que en octubre del año pasado. Octubre Estoy del hablando año de pasado. octubre, del 30 de septiembre al 2 de octubre del año pasado. O sea, realmente hace poco tiempo. Todavía nos mantuvimos en contacto a través de diferentes plataformas seguras para poder yo regresar con él y estar peloteando dudas que tenía de la entrevista, etcétera, etcétera. Más preguntas que hacer. Y bueno, a mí me genera todavía tengo preguntas. O sea, si tú me preguntas qué pienso, te Ajá. diría que tengo un montón de preguntas, ¿no? Ok. A Por ver. ejemplo, yo me recuerdo que en la entrevista que le hice, porque a mí sí me interesaba mucho saber cómo había nacido el tema del fentanilo, que creo que es el único que al menos lo ha narrado de manera específica cuándo, cómo, dónde, qué fue lo que pasó, ¿no? Él me Y que habló es hoy el directamente. gran tema, ¿no? Claro, que es pues en el 2014, que casi echando ahí la chorcha, ¿no? Entre comillas, entre los jefes del cártel de Sinaloa, que estaba el papá de Minilic, estaba el Chapo, estaba el Mayo, llega alguien para decir que había esta chiva sintética, así le llamaban en aquel momento, o heroína sintética, no le llamaban fentanilo, pero era finalmente este opioide sintético que algunas familias criminales en Michoacán lo estaban produciendo. Ahí en esa junta donde Minilic estaba presente, se ordena que vaya alguien a China y se investigue cómo fue este rollo, ¿no? Regresa la persona de China, el enviado, y dice, bueno, la fórmula es esta y el mercado es este. Porque el problema el tema del fentanilo es que en realidad cuando el cártel de Sinaloa sale con este producto al mercado, el mercado ya estaba ahí por Claro. el daño tan grave que hicieron las farmacéuticas americanas allá, que fueron las que crearon realmente el mercado. O sea, en este caso, el mercado del consumo del fentanilo no lo crearon los cárteles de la droga. Ahí lo crearon las farmacéuticas, que con el gobierno de Estados Unidos les prohíbe seguir produciendo esa droga. ¿Qué hace el cártel? Compadres, pues ahí está el mercado, ahí están los consumidores, hay que nutrir a ese mercado que ya existe. Que genera Cuando el Chapo entra en muchísima prisión, adicción, ¿no? Cuando el Chapo entra en prisión, lo que explica Damaso es que son los chapitos los que tienen la idea de que desarrollemos este nuevo negocio y vaya que lo desarrollaron. Entonces, cuando hablamos del fentanilo, que al menos eso es lo que señalan medios de comunicación, que supuestamente ese fue el delito, la falta que cometió para que lo detuvieran. Sí. Hay una especie de blog, Adela, que se llama Cartel Insider. Publicó ayer el primer artículo, ahora sí la exclusiva, una persona, un comunicador, ¿no? Que se llama Mica Treviño. Sí. Donde habla de los pormenores de cómo fue la captura. O sea, él evidentemente sí tuvo acceso directo a los oficiales que le platicaron cómo fue. Y aparentemente todo esto ocurrió entre el jueves y viernes pasado. Estaba Minilic con su familia, tranquilamente, había pasado ya la hora de la cena, cuando llegan estos elementos del FBI y lo detienen. Aparentemente él no pone ninguna resistencia, de acuerdo a la crónica que se escribe en este blog que se llama Cartel Insider.
y habla de cómo supuestamente ya el FBI tenía una serie de carga de pruebas, o sea, tenía pruebas, tenía aparentemente llamadas telefónicas, tenía registraciones, o sea, aparentemente todo indica que ya que llevaba se un trata rato efectivamente de un caso sólido. Sí, 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 y que ya llevaba un rato dedicándose a eso. Es decir, muy probablemente cuando tú lo entrevistaste, había vuelto La, a la delinquir. investigación, al menos lo que dice este colega, Mica Treviño, habla de que es una investigación del FBI de 8 meses. 8 meses. Así que realmente cuándo comenzó a traficar no se sabe, ¿no? Tal vez como tú dices, cuando yo lo entrevisté que estaba traficando o fue después. En realidad, hasta este momento lo sabremos cuando se abra el expediente criminal en Estados Unidos y lo podamos leer de cuándo a cuándo le están adjudicando este tráfico de fentanilo. Pero la ironía es que cuando yo hablé con Minilik, él realmente pues estaba como escandalizado, al menos eso es lo que manifestó directamente, están ahí sus palabras, que le parecía muy perverso por parte de los chapitos estar produciendo fentanilo con estas pastillas M30, porque incluso podrían parecer dulces que los niños se toman. Recordarás que hubo un caso de una guardería, si no me equivoco, fue a finales de 2022, donde en Nueva York un niño muere por sobredosis de fentanilo, pues porque la guardería era utilizada como una especie de bodega para guardar el fentanilo y el niño habría tenido acceso, no se sabe exactamente cómo si lo ingirió o lo tocó o lo olió, porque el fentanilo puede ser muy, muy peligroso y murió el niño. Entonces, como que Minelik estaba como muy ofendido en ese momento, no, es que cómo es posible, ¿no? Otra Ajá. cosa que me llamó mucho la atención, que lo que dijo en ese momento, es que a él lo que él tenía en mente, lo que realmente, eso fue lo que expresó. Yo solo, Sí, sí. de si estaba diciendo o no la La verdad, verdad, ahí claro. podríamos contrastar con lo que está ocurriendo ahora, pero yo pongo, porque finalmente los periodistas lo que podemos hacer es poner los hechos en la mesa y que la gente tome sus propias conclusiones, ¿no? Él lo que dijo es que lo que quería dedicarse era poder dar conferencias a policías, a elementos de las fuerzas del orden del gobierno de Estados Unidos para poder explicarles de mejor manera cómo se combate a los narcotraficantes, ¿no? Y pude corroborar justamente ayer en una conversación con un informante importante que efectivamente me corroboró, sí, yo hablé con Minilik y él me dijo lo mismo. Dice, él me dijo que efectivamente quería comenzar a entrenarse, quería aprender a hablar inglés, para poder dar estas conferencias, porque son conferencias pues que se pagan. Hay ya ex narcotraficantes en Estados Unidos que se encuentran en este mercado de conferencias explicando en algunas convenciones, en algunos coloquios, en algunas conferencias que se organizan en diferentes partes de Estados Unidos, que dan conferencias de pues cómo cazar un narco, ¿no? Los narcos explicando cómo cazar un ¿Cómo narco. cazarlos? La Claro. ironía, la ironía es que ahora pareciera que pues aquí el cazado fue Fue él. pues el propio Minilik, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te sorprendió entonces la noticia, Anabel? No, sí, no puedo decir que no. Claro, claro, claro que me sorprendió. Me sorprendió, digo, por supuesto, uno cuando está entrevistando estos personajes, recordarás que también entrevisté a Rafael Caro Sí, Quintero claro. en 2016 y 2017, cuando él sí estaba en ese momento prófugo de la justicia. Cuando yo entrevisté a Minilik, no estaba prófugo de la justicia, él era un colaborador estrella muy importante del Departamento de Justicia en el caso de los Chapitos. Cuando entrevisté a Rafael Caro Quintero, pues era un prófugo de la justicia. Y para mí fue muy interesante, era muy importante poder comparar estas dos generaciones que realmente tanto Caro Quintero como la generación de Minilik cambiaron por completo toda la dinámica del tráfico de drogas en el mundo. Entonces, he tenido la oportunidad de conocer a estos dos narcotraficantes en dos tiempos totalmente distintos y realmente antropológicamente, sociológicamente, es muy interesante poder entender la diferencia entre estos dos mundos, ¿no? Desde las drogas que traficaban, ¿no? Hasta el modo de vestir, el modo de hablar y bueno, yo no podría decir, hacer como una especie
bola de cristal decir este iba a ser el futuro de Minilic, no, pues bueno. no, uno va y escucha, ¿no? Y entiende y hace preguntas, por supuesto, ¿no? Y lo que te dicen, pues lo tomas con reservas también, ¿no? Por supuesto, Evidentemente. ¿no? Por supuesto. Y yo, por ejemplo, ya la información que la información que yo quería de Minilic, que me interesaba preguntarle, era información que yo había obtenido por otras fuentes de información. Así que él, para mí, cuando él abre la puerta a esta posibilidad de poder darme la entrevista, para mí era una oportunidad única porque podía ayudarme a confirmar información importante. Entonces, cuando lo conozco, me dio la impresión, al menos esa fue la impresión que me dio, que pareciera un hombre que quería salir, pero tampoco podía salir, Adela. La realidad es que no podía salir. Y no podía salir incluso porque el propio gobierno de Estados Unidos no se lo permitía. Y creo que ese también es un tema muy polémico que se tiene que poner sobre la mesa, Adela. Yo no estoy diciendo si es inocente o culpable, eso lo determinará un juez, eso se verá de qué están hechas las pruebas que tienen en contra. La realidad es que parte de la tarea que él tenía apoyando al Departamento de Justicia es justamente seguir teniendo contactos con narcotraficantes en tiempo real. A mí me consta, eso sí lo puedo decir y lo explico en el podcast, me consta como él, cuando le llamaban y le pedían información, como él mandaba a alguien a buscar información en tiempo real en el cártel de Sinaloa, datos muy específicos que ayudaban al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, por una parte, sí, estas personas que salen en libertad condicionada, pues están un poco en el limbo, porque dijéramos que él quisiera, que no sé si quisiera o no, la verdad no se lo pregunté, él aparentemente lo que quería pues era dedicarse aparentemente a estas conferencias de cómo cazar narcos, ¿no? No sé si quería poner un local de hamburguesas o un bar, o no sé cuáles sean sus aspiraciones en la vida, pero cualquiera que estas fueran, como quiera que sea, para seguir teniendo esa protección del gobierno de Estados Unidos, ese cobijo, esa posibilidad de que su familia estuviera ahí. Él lo que colaboraba también esperaba que eso ayudara a su padre, que había sido primero sentenciado a cadena perpetua y después de bajar la condena. Bueno, pues él esperaba que toda esa colaboración que le estaba haciendo ayudara a que los años de cárcel de su padre disminuyeran. Entonces, pues sí, todo el tiempo estaba ahí, todo el tiempo se veía que estaba todavía con un pie en el otro mundo, Claro. porque era parte de lo que le pedía el propio gobierno de Estados Unidos. Entonces, es ahí donde uno se preguntaría qué pasó con los agentes que lo estaban supervisando, ¿no? Es lo que yo ¿No decía, será que bueno. lo empujaron demasiado? Habrá que ver, yo todavía tengo, diría, dudas sobre qué fue lo que pasó. ¿Realmente esa operación de tráfico de fentanilo era cosa suya o era algo que le pidieron hacer? No olvidemos que también en las agencias de Estados Unidos hay competencias, Adela. Minilic estaba bajo la vigilancia de la DEA. Okay. Quienes tenían que estarlo vigilando todos los días, con las que se tenía que estar reportando. Él tenía que reportarse, él tenía que hacer análisis de orina para demostrar que él no se drogaba, él tenía que notificar si iba a cambiarse de residencia, tenían que notificar al juez y a los agentes. Si él tenía contacto con gente del mundo criminal, solo lo podía hacer si tenía la autorización expresa. O sea, había una línea ahí, una liga que podía estirarse, ¿me entiendes? Sí, Ahí sí. están las condiciones de la liberación y tenía permiso de seguir teniendo contacto con criminales siempre y cuando tuviera la anuencia, el permiso, el conocimiento de los agentes que estaban encargados de su vigilancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el Inter? Es una pregunta que todavía está en el aire. Claro, porque él para informar a su vez tenía que tener informantes y algunos infiltrados, claro. Claro, Adela. O sea, es como ¿cómo está ese dicho? Que nunca me sale bien. Goloso el niño lo metes a la dulcería, ¿no? Sí, claro. Así, ¿no? Claro. En la tensión de, bueno, ya era una persona que había estado en ese mundo, pero a la vez para salir de ese mundo tenía que seguir en ese mundo. ¿Me entiendes la ironía? Sí. Que también Entonces, esto pone claro muy... Lo que pasó no es claro, al menos para mí, aún no es claro. No digo que sea inocente, no digo que sea culpa. Simplemente ahí hay una serie de factores que de uno u otro modo, si es verdad lo que pasó, era una cosa que lo estaba empujando hacia aquel mundo de regreso.
Y esto de alguna manera también pone en duda y en entredicho esta figura de testigos protegidos, ¿no? Yo creo que no sé, veamos qué es lo que pasa, porque son útiles. O sea, si tú Sí, no tienes, Adela, esos testigos, como lo hemos platicado en tantas entrevistas, solo la gente que está ahí te puedes puede saber. contar lo que pasa ahí. No te lo va a contar la Virgen María, no te va a contar el padre, el párroco de la iglesia, no te lo va a contar el profesor de ciencias políticas, te lo va a contar quien está ahí. ¿Quién te puede contar quién entrega los sobornos? ¿O quién recibe los sobornos? Solo los que están ahí en el ajo, que están viendo la movida, ¿no? Y para tener eso necesitas tener un esquema de testigos colaboradores, de testigos protegidos. Yo creo que aquí más bien habría que ver, imagino que los agentes responsables de Minilic pues han de estar tan preocupados como el propio Minilic, Pues claro, porque porque fue los... el FBI, Sí, fue una operación del FBI, no de la DEA. O sea, es como el FBI, hey, DEA, tú no estás haciendo bien tu trabajo. ¿Qué va a pasar ahí? Creo que todavía hay mucha parte de la historia que tenemos que entender exactamente cómo se les escapó a los de la DEA lo que estaba haciendo, o lo estaba haciendo con su permiso, sí, o era sí, un sí. poquito acá y un poquito allá. Habrá que ver. Ahora, ¿tú crees que la detención del Mayo Zambada haya tenido algo que ver? ¿Crees que pudo haber dicho algo el Mayo Zambada? Pues mira, justamente en este cruce de datos, yo el fin de semana pude hablar con gente del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque recordás que ella el sábado, a mediodía, pregunta expresa de periodistas, dijo, sí, sí lo detuvieron. El secretario de Seguridad Pública va a dar una información al respecto. Que, por cierto, hasta donde tengo entendido, no ha dado. Veamos qué es lo que va a informar el gobierno de México. Curioso que tenga que ser el gobierno de México cuando fue una detención en Virginia, Estados Unidos. Pero bueno, el punto es que yo pude investigar y la información que tuve es que aparentemente habría sido algo que una de las revelaciones que el Mayo habría hecho al Departamento de Justicia. Y lo que dice, yo te concateno este dato así solo que a mí me dan el sábado por la noche, Ajá. y te lo concateno con lo que escribe este comunicador Mica Treviño. Y lo que escribe Mica Treviño es que aparentemente Minilic estaba de alguna u otra manera apoyando de algún modo a Mayito Flaco en la guerra contra Chapitos. Entonces, es probable. A mí ya me habían contado, a mí ya me habían comunicado, y ya lo había señalado yo hace unas semanas, Adela, que hay comunicación entre el Mayo Zambada y Mayito Flaco a través de un abogado cuyo nombre aún no me revelan, pero hay un puente de comunicación, lo cual no sería raro porque cuando Vicente Zambada Niebla estaba detenido en Estados Unidos colaborando con el gobierno de Estados Unidos, y esto sí lo sé por el abogado Fernando Gagiola, eso sí me consta porque el propio abogado de Vicentillo me lo contó. Él, Fernando Gagiola, era un vaso comunicante. Él viajaba de Chicago a Sinaloa y de Sinaloa a Chicago, trayendo y llevando mensajes con la autorización del gobierno de Estados Unidos, porque Vicente tenía que dar información fresca. Él ya no estaba en el ajo, claro, ya no estaba en el mundo criminal, y era el padre quien lo nutría de parte de esa información para que él quedara bien con los gringos y pudiera tener disminuciones y mejores situaciones de cárcel y condenas. Así que es un circuito que se requiere de cuando se hacen este tipo de operaciones, imagino, pues se tiene que tener ahí como bajo la lupa, ¿no? Sí, sin duda. A este tipo de personas, ¿no? Claro. Oye, Anabel, ahora, se ve poco probable que lo puedan usar, ¿no? De alguna manera en algún otro proceso penal, ¿no? En Estados Unidos. Ayer preguntaba sobre esto y los expertos, me refiero a gente de las fuerzas del orden, que pues están manejando testigos todo el tiempo, ¿no? Me refiero, son los encargados de testigos, son los encargados, etcétera. Me comentaban que depende de las circunstancias, depende del delito del que se ha señalado, etcétera, etcétera. Y hubo un caso, Adela, más o menos similar, hace ya varios años con los hermanos Flores. Uno de los hermanos Flores, no me acuerdo si Margarito o el otro, en el tiempo en que ellos estaban colaborando,
uno de ellos aún seguía traficando drogas, Ah, ya. ¿no? Después, cuando lo descubrieron, pues el juez estaba así como colgado de la lámpara, ¿no? Y aún así, evidentemente lo que señaló era válido. O sea, número uno, lo que ha señalado Minelik deja de ser válido, no, No, claro. porque ya se concatenó con otra información. El tema es que, como tú señalas, lo podrán utilizar de testigo, ser un testigo frágil, porque en una corte el abogado de defensa, por ejemplo, por ejemplo, si lo quisieran utilizar contra Ovidio o si lo quisieran utilizar contra el Mayo, el abogado de defensa dirá, sí, su señoría, pero este testigo no es confiable, pues que por una parte dice que ya dejó el crimen y por otra parte pues lo agarraron con las manos en la masa. Claro. Entonces, generalmente el departamento, los fiscales no quieren este tipo de testigos, pero eso no invalida lo que él ya señaló. Ya. Ahora, ¿ves probable su extradición? El fiscal general de la República esta mañana ya dijo que se había pedido de manera formal la extradición a México del Minelik. ¿Ves probable? Eso sería como su sentencia de muerte, ¿no? Absolutamente. Y esta solicitud de extradición, al menos lo que Minelik había comentado hace un año, pues el año pasado, ya estaba. Él tenía miedo. Si algo le daba temor era poder ser extraditado a México, pues porque pues con toda la enemistad que tiene con estos poderosos chapitos, pues sí, sería prácticamente condenarlo a muerte. Yo había hablado con este funcionario, repito, del gobierno de Claudia Sheinbaum y me habían comentado de que realmente no o sea, imagino que esta petición formal de extradición es como un poco también para cuidar las formas, pero que en realidad no lo quieren extraditar. Como protocolo, no sé en realidad digamos. cómo va a terminar eso. Ya. Ahora, ¿qué va a pasar con la familia del Minelik, Anabel? Tú te referías a la familia esta mañana. Sí, yo creo que eso todavía, pues, habrá que ver. Yo lo que entiendo que procedería es que podrían ser deportados a México, dado que ya no está este paraguas que el convenio de colaboración, ¿no? Que estaba dando Minelik, probablemente, pues puedan ser deportados, ¿no? Que también es poner a la familia en un alto riesgo, ¿no? Es una situación delicada, por eso sería importante y uno se podría preguntar por qué una persona que ya estaba fuera de ese mundo criminal, regresaría sabiendo todos los riesgos, no solo para él, sino para su propia familia, ¿no? No sé. Hay preguntas que hacerse y si es así, pues estaríamos hablando realmente de un fenómeno criminal donde uno tendría que preguntarse, ¿de verdad quienes entran al narcotráfico nunca pueden salir de él? Sí, sí, No sé, es una pregunta, ¿no? Que está en el aire. No logran rehabilitarse, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y sí, es una pregunta que está ahí y por eso yo te preguntaba también de la figura de testigos protegidos, ¿no? Vamos, ¿crees que haya más detenciones alrededor de el Minelik? Ayer platicaba yo con nuestro colega, con Luis Chaparro, y me decía que muy probablemente sí habría más detenciones alrededor del Minelik. Ayer en Sinaloa fue detenido el mero mero, así le llaman, a quien le llaman el mero mero, y lo identifican como operador del cártel de Sinaloa, tío de Ovidio Guzmán, del Ratón. ¿Tú crees que haya más detenciones? Yo no sé si esta detención está vinculada a Minelik, pero lo que sí sé es que este tío de Ovidio, y eso lo supe también hace unas horas por otra fuente de información, que esta persona, mero mero, aunque es familiar de los Guzmán, él estaba en la guerra entre los Zambada y los Guzmán, él estaba del lado de Mayito Flaco. O sea que en realidad, aunque pareciera un golpe para los Chapitos, en realidad es un golpe para los Zambada. Ya. Ahora, esto de la guerra entre los Zambada y los Chapitos, ¿cómo ves? ¿Tendrá fin próximamente? Ya lo hablábamos en algún momento. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, ya pues trasladado
prácticamente permanentemente allá Pero en fue flor de Sinaloa. un día, ya no está allá. No, ya fue flor de un día. Le duraron un poco las ganas. Ah, ya no está Ya se allá. regresó, ya no está por allá, ya no está por allá. ¿Y sirvió de algo? ¿Servirá de algo? Imagínate, pues siguen ahí los desaparecidos y los muertos. Yo creo que ese tipo de personas mejor deberían mantener la boca callada porque como que se creyó mucho el rol sí, soy Batman y voy a Gotham, ¿no? ¿O qué cosa? ¿No? Le duró un día, ¿no? Dos, porque no, era un desgaste, imagino, para la propia Sheinbaum, ¿no? Sí, yo te mando allá, pero fue cuando mataron a no sé cuántos policías y estallaron no sé cuántas cosas y los muertos y los desaparecidos no terminaron. Entonces realmente no es que su presencia de este sujeto pudiera cambiar las cosas. Yo diría que incluso la presencia de Omar García Harfuch en Sinaloa, igual que la presencia todavía, escandalosamente todavía, del gobernador Rocha Moya, pues en vez de ser agua para apagar el incendio, son como gasolina, Sí, porque los dos están señalados de estar vinculados a la facción de los chapitos, ¿no? Entonces yo creo que más bien, evidentemente, la estrategia del gobierno ha fallado porque creo que esta furia en esta guerra, una de las dosis que existe, imagino yo, es gobierno, tú estás tomando partido, ¿no? Yo me acuerdo, Adela, y creo que eso podrá ayudar a la audiencia a entender, pero pues, ¿cómo esto influye? Cuando estaba la guerra entre el cártel de Sinaloa contra el cártel del Golfo y los Zetas, estamos hablando del 2005-2006, Heriberto Lascano, el Z1, Z2, escribe una carta a un general de la Sedena. Yo tengo copia de esa carta. Ok. Adela, lo que dice esa carta es nosotros, porque recordarás que los Zetas vienen muchos de ellos habían sido parte de la élite del ejército, de los famosos garras. Y en esta carta, una de las cosas de verdad que yo dije, ¿qué era esto, no? Una de las cosas que más dijo Heriberto que le molestaba y que por eso ellos no iban a dejar la guerra y que por eso ellos iban a seguir haciendo lo que se tuviera que hacer para ganarla, lo que reprochaba a la Sedena es: esta guerra no es una guerra leal. Esta guerra no es solo entre nosotros y el cártel de Sinaloa, es el cártel de Sinaloa y ustedes apoyándolos. Así que salgan de esta guerra, quiten las manos de la guerra, porque si siguen apoyando al cártel de Sinaloa, esto se va a poner peor, como efectivamente ocurrió. No olvidemos que ya había la complicidad, recordarás, de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa, pues desde el sexenio de Vicente Fox y luego el sexenio de Felipe Calderón. Sí, había una parte del Estado que estaba apoyando a los enemigos de los Zetas, y para eso, para los Zetas, eso era todavía mucho más agraviante, y por eso nunca dejaron la guerra. Esperemos que esta no sea la situación donde los Zambada digan, ya nos dejaron solos, el gobierno en vez de estar con nosotros, ahora está con los chapitos, no vamos a dejar esta guerra. Ojalá que no sea esta la circunstancia. Yo diría que mejor el gobierno de Claudia Sheinbaum debería quitar cuanto antes, mover cuanto antes a este gobernador Rocha Moya, que, repito, en vez de ser agua para apagar el incendio, es más bien gasolina. Ya. Pues parece que así se ve. Ahora, empezará ya el próximo año, ¿no? En enero, entiendo, Anabel, el juicio contra el Mayo Zambada. No, Adela. Lo que va a ocurrir en enero es una nueva audiencia. La nueva audiencia del Mayo Zambada. Pero no sabemos todavía si siquiera ya habrá juicio o no. O sea, en este momento, como está el estatus jurídico del caso, es, ya está detenido, ya hay un proceso judicial, y ese proceso judicial tiene diferentes partes. En esta parte, pues está en el estira y afloja de te declaras culpable o te declaras inocente. Cambias tu culpabilidad, hacemos un acuerdo, no hacemos un acuerdo y te vas a juicio. Si el Mayo Zambada decide hacer un acuerdo de culpabilidad, no habrá juicio jamás y nunca sabremos todo lo que comentó. Se irá filtrando acá y allá, pero oficialmente, abiertamente, no lo sabremos. Y si hay juicio, seguramente será porque el Mayo Zambada no firmó el acuerdo de culpabilidad, y este juicio realmente es
no se sabe cuánto tiempo puede tomar, Adela. Puede ser el mismo próximo año o puede ser hasta el siguiente año. Ya. Realmente cuándo será el juicio Ahora, no entiendo es claro que, si habrá o cuándo comenzaría. Entiendo que sabemos que es mayor y entiendo que no está bien de salud el Mayo, ¿no? No, tiene problemas de diabetes y tiene problemas con una rodilla. Ya. Pues va a estar interesante. ¿Tú qué crees? ¿Que se vaya a declarar culpable? Mucho que perder ya no tiene el Mayo, pero están sus hijos, por supuesto. Yo la información que obtuve es que el Mayo todavía no firma el acuerdo de culpabilidad, todavía no dice yo voy a colaborar, pero en un acto como de buena fe está comenzando a dar información. Ya. Así ocurrió con Vicentillo. Vicentillo, antes de firmar su acuerdo de culpabilidad y ya llegar a un acuerdo específico, comenzó a dar, haz de cuenta, como enseñar un poco la pierna, Sí. coloquialmente hablando, Sí, al sí. Departamento de Justicia o sea, esto es parte de lo que tengo y yo tengo los documentos firmados por él. Tengo mucho más. O sea, si llegamos a un acuerdo, puedo darte mucho más. Te doy como una pincelada de lo que tengo, pero si quieres ver el cuadro completo, tenemos que llegar a un acuerdo. Hasta donde tengo entendido, el Mayo Zambada está siguiendo en la misma dinámica de, ok, voy colaborando poco a poco, te voy soltando algunas cosas de buena fe para convencerte, Estados Unidos, que me des un buen acuerdo. El problema es que el buen acuerdo que quisiera el Mayo es que lo dejara libre y eso no va a pasar. O sea, eso no va a pasar. Entonces, es ahí donde está, yo creo que el gran atorón, tanto para el Departamento de Justicia, tanto como para la defensa del Mayo. O sea, el Mayo colaboraría si le dijeran, tenga, señor, tenga la llave y salga tranquilo. No, eso no va a pasar. No va a pasar, eso no, claro. Lo que le podrían ofrecer es una cárcel menos dura, lo que podrían ofrecerle es a lo mejor algunas visitas de su familia, pero así como, señor, le abrimos la puerta y váyase a su casa, no va a ocurrir. No va a pasar. No va a ocurrir, claro. Oye, Anabel, ganaste una demanda. Sí, bueno, no la gané yo. A La ver. ganó la editorial, porque yo no he sido demandada. Yo no he sido demandada. Entonces, quien ganó la demanda fue la editorial Penguin Random House sobre mi libro, Emma y las otras señoras del narco, con la señora Ninel Conde. Sí. ¿Cómo estuvo esa demanda? Háblanos tantito, ¿cómo estuvo? Bueno, lo que te podría comentar es el resultado de la demanda, ¿no? Porque eso es lo que la editorial compartió conmigo. Y es un resultado, y yo ahorita no la tengo, no estaba preparada para esta pregunta, pero es un legajo como de 35 hojas, Adela, y es una resolución judicial definitiva, y dice, y donde la juez, porque es una mujer, súper interesante, es una mujer la que toma esta decisión en este tribunal, de darle la razón a la editorial y por ende me da la razón a mí de lo que está escrito en el libro de Emma y las otras señoras del narco respecto a la señora Ninel Conde es verdad. Afirma que es información de interés público. Señala que figuras públicas como Ninel Conde u otras personas, figuras públicas, pues son sujetas a una revisión de su vida, a que se revele información de ellas porque el público tiene interés de conocer. Yeah. Y señala categóricamente, y ahí viene cerca de como 40 líneas donde está la determinación de la juez, y en una de esas, al menos 3 de esas líneas que me acuerdo muy bien es: sí conoció a Arturo Beltrán Leiva en 2007, sí tuvo relación sentimental con él, y sí es probable responsable de lavado de dinero y de defraudación fiscal por los expedientes que estaba indagando la propia PGR. No determina, es responsable, dice, claro. es probable responsable, es decir, que sí estaba indagada, es decir, sí, los expedientes son reales y sí estaban abiertos. Entonces, son una determinación importantísima, pero esta del tema del derecho que tenemos los periodistas a publicar está muy clara ahí. ¿Y cómo estos temas son de interés público?
son también, y cómo este interés público también está garantizado por la Constitución. Es un documento que realmente es muy importante, sobre todo porque afianza la libertad de expresión en México, afianza la tarea, la responsabilidad que tenemos los periodistas de informar sobre temas de interés público. Yo me acuerdo en una entrevista tú me preguntabas, pero de hablar de estas artistas, bueno, pues ya lo determinó una juez, que son temas de interés público porque son figuras públicas. Y pues, indagar sobre esto es un tema que abona a la discusión en México. Ya, importante decir, Anabel, estarás de acuerdo conmigo que no, es decir, la sentencia no dice que sea responsable Ninel, presunta responsable. ¿De qué sentido? Es decir, la demanda en contra de la editorial es por difamación. Te repito que no lo tienes claro. Es por daño moral. Por daño moral. Ella estaba argumentando daño moral. Es lo que dice la sentencia, es los argumentos de daño moral se eliminan. No. La sentencia es muy clara. La sentencia no dice presuntamente conoció a Arturo Beltrán. No. La sentencia dice conoció a Arturo Beltrán Leiva en 2007. Tuvo relación con Arturo Beltrán Leiva. Eso es una cosa que ya terminó la juez. Y dice, lo que sí dice presuntamente habría cometido defraudación fiscal. Presuntamente habría usado recursos de procedencia ilícita. Eso sí, en estas dos líneas sí es presuntamente. Pero todo el resto no. Es una sentencia dura, o sea, fuerte. Está diciendo, la señora sí tuvo contacto con el narco, pues la señora sí estaba involucrada, sí tenía contactos con los narcotraficantes. Es claro lo que está diciendo la sentencia. Ya. Anabel, pues como siempre, interesante hablar contigo. Cuídate mucho, que tengas un buen año, si es que no ocurre algo antes, porque están ocurriendo un montón de cosas. La verdad sí fue sorpresivo lo del mini leak, ¿no? Para decirlo menos. Y te agradezco siempre tu buena disposición para conversar.